Ayer. Ah, no. El viernes. El jueves. Ok. Mm, ok, creo que fue esto, ¿no? Jueves 21 a la 1, sí. Debe ser esto. Muy bien, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en, platicamos de las señales discretas y llegamos hasta eh, esto, ¿no? La periodicidad, el periodo fundamental, etc. ¿Sí? Hablamos un poquito de la frecuencia, la frecuencia que puede tener una señal discreta y cómo una frecuencia de la señal discreta no está relacionada con la frecuencia de la señal analógica. Sin embargo, puede haber eh, cierta relación, sobre todo al momento de ver el periodo y ver también cómo modificar un poquito la frecuencia discreta te deshace una señal analógica, ¿no? Y ya no puede, y ya se convierte en muy grande el proceso de, o más bien el periodo, de ser el periodo fundamental muy pequeño, se puede hacer muy grande. Y vamos a tratar de entender un poquito esa parte. ¿Sale? Bueno. mm, Acá está. ¿Alguien tiene alguna duda de lo anterior? ¿No? Bueno, Un entonces, poco, profe. a ver, ¿qué dudas tienes? Cuéntame. En los ajustes. Ya ve Ah, que no. ajá, te escucho, te escucho. Sí, ya ve que cuando hacía las ondas y que ponía cada periodo que se fuera haciendo de manera discreta, Ujú. que nos dijo que no podían empezar en cero. Y estuvo haciendo los ajustes para que empezara desde el primer periodo discreto y que de esa manera, al término de la onda, pues ya fuera en el final y que no quedara mucho como antes quedaba. Ah, ok, te refieres a la parte de programación. Sí, más que nada fue eso. Ah, ok, a ver, permíteme. Sí, mira, lo que pasa es que en esa parte, eh, déjenme le pongo aquí 8.2, porque luego se me 25 de enero 2021. Ok, duda de programación. Ok, tú, por ejemplo, lo que comentas es que el ajuste que hice, mira, cuando tú tienes una señal discreta, ¿sí? Más bien, una señal analógica, ¿sale? Tú tienes esto, ¿sí? Entonces tú tienes una señal analógica y esa señal analógica tú la quieres muestrear, ¿sí? Si tú, por ejemplo, tú tienes esto y prendes tu microcontrolador, tú das de cuenta que este es el tiempo cero, vamos a suponer, ¿no? Incluso le voy a quitar el eje, vamos para que vean.
Entonces tú tienes una señal así, ¿vale? Entonces, la voy a hacer más grande para que se vea. Entonces tú tienes esta señal, ¿no? Entonces, cuando nosotros programamos, nosotros ponemos, bueno, ¿sabes qué? Inicia desde la muestra cero, ¿sí? Tú tienes tu tiempo cero y tienes tu muestra, tu muestra, tu muestra, tu muestra, tu muestra, tu muestra, ¿no? Y así se va. Ok, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, la teoría nos dice que de aquí a aquí hay un TS, ¿sí? Ese TS es el tiempo de muestreo, ¿sí? Es el periodo de muestreo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos de que aquí a aquí, ¿cuántos puse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fíjate, si tenemos 12 muestras y este suponiendo que sea un segundo, pues nosotros sabemos que vamos a tener 12 muestras por segundo, por lo tanto nuestra FS es de 12 muestras sobre segundo, ¿no? Y nosotros sabemos que nuestro TS es igual a 1 sobre 12, ¿sí? ¿Y esto qué sería igual? 1 sobre 12 sería igual a 0.8333 segundos, ¿sí? O lo que será igual a 83 milisegundos. Y este es el tiempo que tarda en, si hacemos un zoom, tenemos nuestro eje aquí, tenemos nuestra señal aquí iniciando, y bueno, en teoría aquí es nuestro TS, ¿no? De aquí a acá. Este sería nuestro TS con mayúscula, ¿sí? Aquí que inicia, aquí es donde empezaste. En realidad aquí no deberías de tener una muestra porque aquí prendiste apenas tu micro. Entonces tu micro tiene un tiempo en el que trabaja, en el que agarra la señal, en el que hace, de hecho, en el que hace su muestreo, su cuantificación, su codificación, y hasta este punto es donde, pum, te lanza una, ¿cómo se llama? Una palabra de bits. Entonces, cuando nosotros estamos programando, nosotros podemos agarrar, por ejemplo, podemos decir, ¿sabes qué? Quiero que mi señal discreta, por ejemplo, nosotros la señal discreta la estábamos sacando de nuestra variable o nuestra NumPy de seno de X, ¿no? XN le pusimos. Pero XN, nosotros podemos decir que va de 0, como aquí tenemos un segundo, vamos a ponerlo así, hasta un segundo. ¿Cada cuánto? Pues bueno, perdón, recordemos que nuestra XN es de 0 a 2pi, ¿no? De 0 a 2pi, ¿no? ¿Y cada cuánto? No, pues si va a haber 12, pues que sea 2pi entre 12, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en mis 180 grados, mis 360 grados, que tenga 12 puntos. Entonces me va a generar, en la 0 me va a generar 1, en punto 0.83 me va a generar otro, suponiendo que esto fuera en segundos, ¿no? Obviamente en 2pi pues me lo va a generar diferente. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, pues el problema es que iniciamos en 0. Ese es el problema y la realidad es que no se inicia en 0. Esa es la realidad. Cuando tú prendes tu micro, tú no inicias en 0. Tú no tienes una muestra en cuanto lo inicias, sino que hay un proceso de inicialización y hasta después de eso inicias con tu muestra. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es lo siguiente. Lo voy a poner en decimales para que se entienda, ¿sí? Si tú, por ejemplo, pones, no, pues mi x de n, quiero que vaya de 0 a 10, ¿cada qué? Bueno, en realidad era así, ¿no? Era, por ejemplo, x de n es igual a np numpy punto arrange
y le ponemos que vaya de qué, pues si le ponemos que vaya de 0 a 10, cada uno, pues me va a poner que x de n es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero decimos, oye, ¿sabes qué? Pues no inicias en 0, vamos a suponer que deberías de iniciar en 1, ¿no? Ah, pues ¿qué haces? Entonces pones, no, pues esto en realidad sería como tu TS, o sea, tu TS te está diciendo es que vamos a suponer que tienes un hertz y estos son 10 segundos de tiempo, entonces no inicias en 0, inicias en el primer segundo, tú tienes tu primera muestra, en el segundo 2 tú tienes tu segunda, entonces ¿qué es lo que haces? Pues pones x de n es igual a NumPy de arrange y que empiece en 1, que termine en 10 y que vaya de 1 en 1. Entonces te va a dar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, ya tu primera muestra es esta, ¿no? No es esta. Y es básicamente un proceso para hacerlo un poquito más, ¿cómo te diré? Es como para hacerlo un poquito más real de lo que sería una simulación, ¿no? Al final de cuentas, cuando nosotros estamos programando y estamos haciendo una simulación, pues lo que queremos es que sea lo más real posible. Y mira, a lo mejor poniéndotelo con decimales va a quedar un poquito más claro. Déjate lo pongo con decimales. Ok. Ahí. Abrir, ¿no? Cuaderno. Y esta, pues bueno, va a ser una duda, ¿no? La 8, 2. Ok, pues bueno, primero que nada ponemos igual aquí nada más vamos a ocupar NumPy, ¿vale? La cargamos y bueno, aquí vamos a hacer un poquito lo que te decía. Si nosotros, por ejemplo, generamos x de n, vamos a hacerlo en decimal, ¿no? Que para nosotros es como más sencillo entender lo que sería decimal. En el caso del ejercicio lo hicimos en radianes porque la función seno funciona en radianes. No le puedo meter seno de 1, seno de 10, seno de 20. O sea, sí lo puedo meter, pero no me va a generar una señal como yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues NumPy harán, y es lo que te decía, por ejemplo, que vayas de 0 a 10 cada uno, ¿sí? Y, perdón, lo voy a imprimir. XN nomás para que me lo imprima. Entonces me genera 0, 1. Si te fijas, no me está poniendo el 10, ¿no? No me está poniendo el 10. Entonces, y aparte digo, oye, no quiero el 0. Ah, bueno, pues que inicie en 1 y que vaya cada uno 1 y aquí va a haber un problema. ¿Por qué? Y esto es justamente lo que tú mencionabas, mira. Aquí ya va de 1 que está bien, 2, 3, 4, pero no me llega al 10, ¿sí? No me llega al 10. Entonces aquí lo que tengo que hacerle es que, por ejemplo, el 1 en realidad es mi TS. Si lo podemos ver, por ejemplo, puedo poner que TS, por decir algo, es 1, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que bueno, también mi FS va a ser igual a 1, porque FS es igual a 1 y TS es igual a 1 entre FS, que 1 entre 1 pues sigue siendo 1. Entonces aquí yo pongo mi TS, ¿sale? Yo quiero que inicie en TS porque va a iniciar en mi primer tiempo. O sea, el tiempo TS, recordemos que es el tiempo del muestreo, el tiempo que le tarda al micro en muestrear, al ADC, a lo que sea. Entonces lo corro y me sigue saliendo lo mismo. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que agregarle un TS aquí, ¿no? Más TS, ¿sí? Entonces ya ahora sí me va a llegar hasta el 10. Y tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros muestreábamos, acuérdate que no me daba el último puntito. Porque en los ejercicios que hacíamos, recuerda que exactamente el mismo punto en el que terminas, no lo agarras para decir cuánta frecuencia tienes, ¿sí?
Ahorita lo vamos a ver de nuevo ¿cómo se llama? En el pizarrón. Entonces, fíjate, vamos a suponer que tenemos una frecuencia de muestreo de 5 ahora. Y si tú tienes 10 segundos, pues vas a tener 50, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo te da. Entonces, fíjate, tú tienes uno, bueno, ¿cómo puedo saber cuántos datos hay ahí? Pues bueno, le pongo len, print, len y xn, ¿no? ¿Y eso qué me dice? Me dice el ancho de ese vector. Lo corro y me da 50. Si no tuviera este TS, me da los 49. Mira, ahí, ¿qué dice? Creo que le puse le puse una barra aquí sin querer. Me da 49. Entonces, este más TS es precisamente para eso. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que no inicia en 0, estás diciendo que inicia en TS. Entonces ya le estás comiendo un pedazo, ¿sí? Pero la realidad es que ese pedazo no es que se coma, es que para fines prácticos va a terminar después y vamos a verlo lo que hicimos la clase pasada. Mira, me cambio ahora. Si recuerdas, la clase pasada hablamos un poquito pusimos esta imagen específicamente. Déjales comparto. Pusimos esta imagen específicamente, ¿no? Y esta imagen, les pregunté, bueno, ¿cuál sería la frecuencia de la señal discreta senoidal aquí? Pues bueno, lo que veíamos era lo siguiente. Lo que veíamos era que, por ejemplo, si iniciábamos aquí, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esta no la contábamos porque era exactamente igual a esta, ¿no? Y es lo que pasa específicamente en el otro caso. Nada más que lo que hacemos nosotros es que en lugar de iniciar en la que es el tiempo cero, por decir en esta, ¿sí? Voy a cambiar de color, por decir en esta que es tiempo cero, por decir en esta que es tiempo cero, pues lo que hacemos es iniciar en esta y agarramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y esta ya no la tomamos en cuenta, ¿sí? ¿Sale? ¿Por qué? Porque esta es precisamente esta que se dio en tiempo cero, entonces esta no la estamos tomando en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que el micro tarda este tiempo en entender la señal. Entonces, es básicamente lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es no inicies en cero, inicia un TS después, un periodo de la muestra después, ¿sí? Porque tú no tienes tu muestra original en cero, tú la tienes en 0.01 o 0.001, dependiendo cuánto tarde. Entonces, básicamente ese es el pequeño arreglo o ajuste que le hacíamos, ¿sí? ¿Duda? No sé si se resolvió, no sé si quedaste peor. No, profe, sí queda clara. Miren, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con la finalidad bueno, la verdad no sé cuántos alumnos tenga su grupo. No creo que 17, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a estar tomando lista al inicio y a un momento aleatorio de la clase, ¿sale? ¿Por qué? Porque, bueno, ni los de la mañana ni los de la tarde se están conectando completamente, a menos de que tengan 17 en su grupo, ¿no? No sé. Pero, ¿por qué? Porque aparte, normalmente yo durante esta modalidad, lo que hago es darles un poco asesorías durante la tarde, ¿sí? Trato de darles como esa ayuda, dada la circunstancia de aislamiento, y que pues a lo mejor en una clase normal hubieran podido ir a mi cubículo a preguntarme y contestarles, y durante las prácticas que vamos a empezar a tener, pues se les va a empezar a complicar
Y hay cosas que si yo se los contesto por la tarde y tardo 5 minutos, pues a ustedes les puedo ahorrar un día o 2 horas o 3 horas o media hora. Entonces normalmente les doy esa apertura, ¿sí? Pero obviamente no esperen que no entren a clase y quieran que les resuelva la clase a las 6, pues, o a las 7, dependiendo, ¿no? Normalmente yo calculo que a las 6 es a la hora que tengo accesible, pero a veces incluso hay ocasiones que me han preguntado a las 10, 11 y no tengo problema. Pues si estoy trabajando y me puedo conectar 5 minutos, 10 minutos, 20, pues no tengo problema tampoco, ¿no? Entonces hay cierta apertura para trabajar por las tardes, siempre y cuando estén entrando, ¿no? Si empiezo a tomar lista y no están, y no, amigo, pues yo no te quiero afectar por faltas, pero si no entras a mis clases, pues supongo que eres un genio, entonces no me necesitas, ¿sale? Solamente entrégame y pasa tus exámenes y por mí no entre, ¿sí? Entonces va a haber como esa facilidad que vamos a estar teniendo para que si te salen estas dudas, pues a lo mejor por la tarde te las pueda resolver en 15, 20, 30, una hora y tampoco afectar tanto la clase, ¿no? O sea, que no les vaya a afectar lo que se ve en los temas, ¿sí? Bueno, esa es una. Así que, pues para que sepan, ya estos días más o menos les voy a decir cómo nos vamos a acomodar para cualquier duda. Y pues bueno, no es obligación. Tampoco le estoy diciendo que vamos a tener clase por la tarde. Es simplemente para dudas. El que se quiera meter bien y el que no, no. Si nunca tienen dudas, tampoco es un problema. No se preocupen. Al contrario, quiere decir que son muy, muy inteligentes, pero también, pues bueno, si se están conectando o si tienen dudas constantemente, pues por mí tampoco no hay problema, ¿no? Vamos a tratar de resolverlos y pues que aprendamos todo lo más posible, ¿sale? Entonces, sí, es complicado esa parte, ¿eh? Es complicada y es incluso un poquito más, sobre todo porque se empieza a ser tedioso con la parte de 2pi, ¿no? Porque si tienes x de n, que es igual a, a de 0 a 2pi, y bueno, pero ya ahorita tú lo quieres dividir, por ejemplo, tu fs es igual a 20, pues entonces va a ser 2pi entre 20, ¿sí? Y esto también lo vas a tener que mandar para acá, y esto aparte se lo vas a sumar a esto, entonces te queda x de n es igual a 2pi entre 20 por 2pi más 2pi entre 20, ay, perdón, coma 2pi entre 20, ¿no? Que en realidad ese 20 debería ser fs. Entonces se empieza a poner así, que en realidad es lo mismo a x de n es igual a 2pi por fs, que sería exactamente lo mismo, ¿no? Perdón, por ts, 2pi más ts, perdón, 2pi más 2pi por ts, 2pi por ts, ¿no? Es exactamente lo mismo porque esto es fs, uno entre fs es. Entonces, de esto, bueno, en realidad pues sí, de esto, se me pasó a esto, ¿sale? Y es un poquito, si no lo digieres, por eso yo les digo, es el principio, ¿eh? Conforme vayamos avanzando, se pone cada vez un poquito más salvaje. Entonces, no dejen que las primeras prácticas y clases se los vayan a comer. Y hay mucho detallito que hay que cuidar, ¿sí? Hay mucho detallito que hay que cuidar que de repente te equivocaste una variable y pues hay que encontrar en cuál fue un error de dedo quizá, porque ni siquiera a veces la lógica está mal, sino que es un error de dedo y hay que encontrarlo, ¿sí? Que no me acuerdo con quién pasó con el 81, 82, que ahí tenemos un errorcito y ahí duramos y ya me fijé, ya se los mandé, ¿no? Y se los subí corregido. Pero era eso, ¿no? Era que es de repente tratar de tener cuidado y vamos a darnos el tiempo. Bueno, me voy a dar el tiempo que si alguien tiene dudas y en la tarde está haciendo su trabajo, su práctica, pues con gusto les damos un ratito extra aparte de la clase, ¿no? Específicamente para dudas, ¿sí? Ok, bueno, ¿alguna duda más?
Sale pues. Bueno, entonces vamos a ver un poquito lo que nos quedamos, ¿no? Lo que nos quedamos en la clase pasada, si mal no recuerdan, nos quedamos en que, por ejemplo, en el periodo, ¿no? Nos quedamos específicamente en que tú podías tener coseno de 2pi por una frecuencia discreta de n más n, ¿sí? N siendo el periodo más teta, y esto sería igual a coseno de 2pi de esa frecuencia de n más teta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cada momento en el que nosotros estamos después de ese periodo, pues bueno, es exactamente la misma señal. Y vimos el ejemplo que tenemos aquí, de que por ejemplo, yo aquí puedo ver que de aquí, acá, es básicamente mi periodo, ¿no? Es mi n, ¿sí? Y mi n, pues sabemos que es igual a 12, ¿sí? Entonces, si yo estoy aquí y le sumo 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voy a estar exactamente con el mismo valor, ¿sí? Es decir, que si le sumo n, voy a terminar teniendo exactamente el mismo valor, ¿no? Que aquí podría ser a entre, no sé si es 1, este puede ser 1.7. Entonces tengo exactamente lo mismo. Y habíamos dicho que esa relación se da de k sobre n. La frecuencia tendría que estar multiplicada por un factor de k sobre n, donde habíamos dicho que esa F0 tiene que ser racional, ¿no? Porque si no es racional, pues la repetición se va a dar con una n muy, muy, muy grande, ¿sí? En teoría, pues ni se va a dar, ¿no? Porque un número irracional, pues bueno, vaya, es una de las características de los números irracionales. Entonces, para determinar el periodo fundamental, que era el n más pequeño que podíamos tener, ¿sí? El periodo fundamental, pues tendríamos que tomar en cuenta que se tendrían que cancelar los factores de k de n y tenían que ser números primos relativos, ¿sí? Tendría que tener números primos relativos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, no sé si hayan visto alguna vez qué son los números primos relativos, pero básicamente es que solamente sus números comunes o su mínimo común divisor tiene que estar de -1 a 1, ¿sí? Esta es la circunstancia para que tener nuestro periodo fundamental, ¿sí? Y esto se ve bastante cambiado con un poquito de modificación, ¿sí? Y lo vamos a ver en programación, que se ve muy bien cuando lo ponemos, bueno, en el osciloscopio es complicado, pero en programación lo vamos a ver. Y por ejemplo, una de las características que puede tener es que un pequeño cambio en la frecuencia de muestreo puede modificar mucho, mucho, mucho el periodo fundamental. Por ejemplo, nosotros podemos tener un F1, ¿sí? Nosotros podemos tener un F1, o sea, una frecuencia en discreto, y podemos tener que nuestra K puede ser 31 y nuestra N puede ser 60, ¿sí? Esto implica que, esto implica que N pues ya se queda como 60, ¿sí? Es decir, mi periodo fundamental, cada 60 muestras, yo voy a tener mi periodo fundamental, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo un F2 y ese F2 yo le modifico muy poco la frecuencia esta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que mi K fuera de 30 en lugar de 31. Entonces yo tendría 31, perdón, 30 sobre 60, y esto se me va hasta, si yo empiezo a sacar los mínimos comunes, pues bueno, esto se me va hasta
un medio, ¿no? Un medio, dándome como resultado que K es 1 y N es 2. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que mi N, por lo tanto, mi N será igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que con esta frecuencia, con mi F1, si yo lo meto perdón, mi F1, con una frecuencia discreta de 31 entre 60, que será igual a 0.5166, y mi F2 de 0.5, 0.5, ¿sí? Pues bueno, yo lo que tengo es que mi periodo fundamental se me mueve muchísimo. Con este yo necesito 60 muestras para volver a tener exactamente el mismo valor, mientras que con este yo solamente con 2 muestras yo ya tengo mi periodo fundamental, que sería muy parecido a esto, que sería muy parecido a esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esto, por ejemplo, que esto, por ejemplo, eh, si estoy aquí, yo con 2 muestras, yo vuelvo a estar aquí. Entonces mi n es igual a esto, mi periodo fundamental, mi n más pequeño es nada más 2. Obviamente esta n puede ser más grande, esta n puede ser de lo que quieran prácticamente, o sea, puede ser de aquí a acá, tantas muestras. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá y me muevo hasta acá, pues voy a tener exactamente el mismo valor, pero recordemos que mi n, mi menor n, va a ser mi periodo fundamental. Y es de lo que estamos hablando, o sea, aquí tenemos una frecuencia discreta de 0.5166. O sea, solamente le estamos agregando 0.1, perdón, 0.01666. Y estamos hablando de que mi periodo fundamental, o sea, mi n más pequeña, se me va hasta, eh, hasta 60, mientras que con 0.5 se me queda en 2. Y eso lo vamos a comprobar con nuestro, ¿cómo se llama? Eso lo vamos a comprobar programándolo, o sea, con nuestro programa anterior. Vamos a ver cómo cuando nosotros le modificamos esa frecuencia de muestreo, pues bueno, nuestra n se deja, ¿no? O sea, o bueno, se alarga mucho. Y a pesar de ser la misma frecuencia, y a pesar de ser, o sea, la señal analógica, la misma frecuencia, a pesar de ser la misma señal, nuestra n se nos prácticamente se nos acrece mucho, ¿no? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Ok, otra de las características, recordemos que habíamos estado hablando de las características de las señales discretas, es que pueden ser separadas por un múltiplo, eh, es exactamente la misma señal. Bueno, lo voy a poner con letra, ¿no? De las señales sinusoidales. Aquellas frecuencias que son separadas por un entero, valor entero, multiplicado por 2pi,
Es la misma señal, es idéntica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, vamos a ponerlo en formulitas. Y esto lo que nos dice es que el coseno de omega 0 más 2pi n más teta es exactamente igual que el coseno de omega 0 n más 2pi n más teta, ¿sí? Y esto, pues bueno, es básicamente lo más sencillo que sería omega 0 de n más teta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si tú lo multiplicas por 2pi, no va a haber problema. ¿Por qué? Porque es un poquito lo que hablamos, ¿no? 2pi es su ciclo completo, entonces si te mueves en cualquier rango de 2, perdón, si te mueves en cualquier múltiplo entero de 2pi, pues a final de cuentas va a ser, la única diferencia es como si das una vuelta, 5 vueltas sobre tu propio eje, 30 vueltas, 40,000 vueltas, siempre vas a terminar viendo hacia donde mismo y vas a tener exactamente el mismo valor, ¿sí? Por lo tanto, eh, por lo tanto, por lo tanto, la secuencia sería xk de n es igual a coseno de omega k, ¿sí? N más teta, ¿sale? Donde k puede ser cualquier valor entero positivo, ¿no? Bueno, lo negativo ya lo hablamos, ¿no? Etcétera, ¿sale? Donde omega k, que es omega 0 más 2k pi, ¿sí? Donde tenemos nuestro múltiplo, ¿sí? Donde omega obviamente está en los rangos de menos pi a pi, ¿sale? Omega 0. Por lo tanto, estas frecuencias son idénticas en discreto, ¿sí? Y nosotros sabemos que, bueno, cuando nosotros tenemos de omega pi a pi, también tenemos que de menos pi a pi, perdón, también tenemos que tenemos de menos un medio a f a un medio, ¿no? Y esto tiene que ver específicamente con el teorema del muestreo. Que más adelante vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que f no puede pasar o no puede ser menor de un medio, porque si no se violaría que f tiene que ser al menos el doble de la frecuencia que tenemos en discreto, ¿no? Y en analógico. Y ya lo vamos a ver más adelante por qué se da eso. ¿Sale? Bueno, por hoy lo vamos a dejar porque pasar al otro tema no nos va a alcanzar 5 minutos. ¿Sí? Entonces, mañana nos vemos, creo. Mañana, bueno, no me acuerdo si mañana tenemos clases. Si no, nos vemos mañana o pasado.